de la clase pasada. Voy a ir viendo qué es lo que, de repente alguna duda por ahí, ir viendo casos. Ahora sí vamos a responder, por ejemplo, lo de la vez pasada que me preguntaron desde la primera clase, si sangra por la nariz o si hay una hemorragia, ¿qué hago? ¿Ok? Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar. Nuestra tercera clase hoy, vamos a ver el manejo y control de las heridas, de las hemorragias, cómo tenemos que actuar, el protocolo, ¿no? Ustedes ya conocen su protocolo, cómo tenemos que realizarlo. Siempre les pongo un recordatorio para que no se olviden, para que no se olviden de lo que es desde el inicio que hemos llevado el protocolo del PAS, nuestra activación del servicio de emergencia, ¿verdad? El sistema de emergencia. ¿Qué significa PAS? ¿Se acuerdan? Proteger, avisar y socorrer. ¿Recuerdan, verdad? Listo. Nuestra evaluación primaria, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos que evaluar? 3 cosas principales: conciencia, pulso, respiración. Y sabiendo eso, vamos a ver si es necesario hacer un RCP, ¿se acuerdan, no? Imagino que sí. No me contestan por ahí. Recuerden que al final van a hacer algunas actividades con la señorita Elizabeth, por ahí se pueden ganar más puntos. Entonces, es necesario que ustedes recuerden. El RCP, ¿qué significa? Reanimación cardiopulmonar. Se utiliza cuando no hay pulso, no hay respiración o una respiración anormal, ¿no? Como le estábamos viendo, como estábamos viendo las clases pasadas. ¿Se acuerdan? En la clase pasada hemos visto videos cómo hacían bien y cómo se hacía mal, ¿no? Y vimos sus aportes también y comentarios de todos ustedes. Perfecto. Y en nuestra evaluación secundaria, bueno, el DEA, que ya saben que es el dispositivo y cómo se utiliza, que básicamente es un dispositivo que tiene todo, ¿no? Nos indica cómo usarlo, dónde colocarlo y todo, así que es muy fácil de usar. La evaluación secundaria empezamos hoy, tercera clase, vamos a empezar con lo que es la evaluación de las heridas y lo que son las hemorragias, ¿ok? Bueno, acá ya ustedes, este es como un mini examen, a ver, por ahí me responden, de repente le escriben qué son los primeros auxilios para ustedes, si se logran acordar, ¿no? Sí lo vimos en la primera clase, creo que es muy fácil de definir qué es para ustedes los primeros auxilios, qué significa el PAS, que ya lo dije, ¿no? En la anterior diapositiva, y a qué ritmo se deben realizar las compresiones torácicas, ¿no? Hay debería haber, bueno, en un ciclo cuántas compresiones y en un minuto, digamos, cuántas compresiones, ¿se acuerdan? Si, por ejemplo, era con respiración o sin respiración, ¿cuántas deberíamos hacer? Lo dejo para el final y lo desarrollamos, ¿ok? Entonces hoy ya empezamos con lo que es lesiones en partes blandas, que básicamente son las heridas, contusiones, golpes, y con lo que conlleva, pues, también a las hemorragias, en algunos casos las heridas. ¿Qué son las heridas? Son aquellas lesiones, ¿no?, que se presentan por pérdida de la continuidad. Nuestra piel, generalmente, lo voy a señalar acá, sí, espero que se logre visualizar con el mouse. Listo. Nuestra piel generalmente es una superficie lisa, ¿no? Ustedes van a ver, es el órgano, digamos, más largo, más grande que tenemos en nuestro cuerpo, protege todo, desde la cabeza hasta los pies, hasta la punta de los pies. Entonces, digamos de que al ser una superficie lisa, una superficie plana, por así decirlo, ¿no? Lisa, continua, ¿no? Que continúa todo el trayecto de nuestro cuerpo. En sí la herida se define como la pérdida de esta continuidad, es decir, se forma pues una concavidad, se forma un huequito, se forma de repente una raspadura, se forma, etcétera. Esa es la definición, la pérdida de esta continuidad de la piel o de las mucosas, no solamente puede ser piel, mucosas como por ejemplo los labios, puede ser la parte del orificio de la nariz, ¿no? Los orificios nasales, del oído, entonces también pueden ser. Y consecuencia, bueno, se puede dar por múltiples causas, como pueden ser desde traumatismos, accidentes, golpes o desgarros mismos de la piel, ¿no? Diferentes tipos de heridas que se dan. Los primeros auxilios, ¿a qué enfocamos? Básicamente 2 cosas enfocamos nosotros o ustedes como socorristas que están viendo acá el curso para poder manejar estas heridas. 2 cositas, y eso hay. 1 es controlar la hemorragia o el sangrado, y 2 es prevenir la infección. Básicamente es prevenir 2 tipos de shock, y el shock ya es un término pues muy
muy peligroso, digamos, ¿no? Es cuando ya nuestra presión está muy baja, la taquicardia, o de repente empieza de taquicardia baja, hay signos, los signos vitales pues son totalmente alterados, ¿no? La temperatura baja tremendamente, menos de 36 a veces. Entonces, justamente, la cosa es evitar llegar a esos extremos, a un shock. Tanto un shock hipovolémico, que le decimos por la pérdida de sangre muy abundante, o un shock séptico, que es por una infección generalizada, ¿no? Entonces, nosotros buscamos como médicos de que ustedes todos manejen estas heridas partiendo desde el inicio, para evitar justamente que se dé esta gran complicación. Porque al darse esa gran complicación es muy difícil poder sacar al paciente, digamos, o pues las secuelas o las consecuencias, la recuperación es muy larga. Entonces, lo primero, siempre recuerden, es controlar el sangrado y evitar o prevenir la infección, básicamente. ¿Ok? ¿Qué factores nos van a determinar justamente para poder valorar estas heridas, la gravedad? Uno de ellos es la profundidad. ¿Qué tan las heridas, por ejemplo, ustedes han visto los asaltos con armas blancas, ¿no? Y que logran tocar órganos del abdomen. La profundidad, pues, es a veces unos tipos de desarmadores o tipo de destornilladores largos, así, pues, es mucho más peligroso mientras más profundo sea. La localización, justamente, si es cabeza, por ejemplo, mucho más peligroso. Vieron el caso, por ejemplo, de la niña en las noticias que le clavaron, pues, valga la redundancia, pues unos clavos, ¿no? Un palo con unos clavos en la cabeza que penetró hasta el cerebro. Entonces, ese también es la localización mucho más grave en la cabeza, pues que quizás en el dedo o en la mano, o en el abdomen, en el pecho, por ejemplo, donde está cerca de un órgano vital que es el corazón, comparado con una herida en el pie, por ejemplo, ¿no? Entonces, la localización es muy importante tener en cuenta. La extensión de la herida también es muy importante. Vamos a ver si es una herida pequeña, una herida grande, que nos pueda, pues, contribuir a mayor hemorragia o mayor infección. Por eso es muy importante. Presencia o no de material contaminante. Justamente si estoy por ejemplo, me corté con una hoja de papel, me corté en la oficina, o me corté pues con el cuchillo de la cocina, o me corté en la calle con un fierro sucio, o en la pista, etcétera, me raspé la rodilla. Todo eso también tiene que ver justamente con el tema de prevenir la infección. Y como dice acá, esta apartado es muy importante, ¿no? Que dice heridas no tratadas antes de las 6 horas por el riesgo de infección. Nosotros buscamos que las heridas, y como todo lo menciona en primeros auxilios, lo más antes posible tiene que ser tratado. Digamos que un niño se raspó la rodilla, ¿no? Uno de sus niños puede rasparse la rodilla. No espere que pase tiempo, que digan, no, ahí déjalo, ya llegando a casa de repente lo limpiamos, estuvo por el parque. No, aprovechen, por ahí debe haber agua, o quizás llevaron su botella de agua, lávenlo y al llegar a casa ya de repente le hacen un mejor lavado, ¿no? Pero límpienlo, siempre busquen limpiar, busquen actuar rápido y lo antes posible, que eso les va a ayudar a evitar muchas complicaciones. Las heridas con hemorragia también hay que saber, justamente por la misma localización, vamos a saber dónde están estas heridas y que puede producir mayor hemorragia, si de repente es en la pierna y está cerca de la arteria femoral, si esa herida se logra extender, o digamos de que no inmovilizamos correctamente a la persona, y esta persona, en lugar de pues, quedarse quieta, peor, abre más esa herida y justamente llega a lo que es la arteria y hace un rasgado, ¿no? Peor todavía. El estado de salud previo de la persona, si de repente tuvo por ahí un desmayo por un coma diabético, puede ser. Entonces hay que saber si tiene antecedentes, y eso es lo que produjo la caída y justamente produjo pues estas heridas y estas contusiones. Entonces, todas esas cositas son muy importantes de saber. Una de las cosas que siempre les digo, y creo que en esta clase no le dije, es importante, así como tenemos nuestro DNI en nuestra billetera, quizás un papelito, ¿no? O un carnet pequeño donde diga, soy diabético, tomo tal medicina, o tengo hipertensión, o tengo asma, tomo tal medicina. Entonces es bueno siempre tenerlo, porque pasa un accidente, un desmayo, no sabemos dónde, ¿sí? Sacan simplemente la billetera para saber quién es y van a poder ver, ¿no? Visualizar, ah, mira, tiene esto. Y no todos, pues, también se saben su grupo sanguíneo, lo tienen. En el brevete sí está, ¿no? Pero no todos tienen brevete, no todos pueden visualizar esta información. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? La presencia de complicaciones añadidas, una herida con una hemorragia, una herida con una fractura, ¿en qué localización? También nos puede dar algunas complicaciones, ¿verdad? El estado de shock, como les mencioné, el shock hipovolémico, que es por el sangrado excesivo,
el séptico, que es por la infección generalizada, ¿no? Se puede dar. ¿Qué tipo de heridas podemos tener? Las abrasivas, que es como un raspón, son llamadas, pues, las heridas tipo raspones, lo que llamamos todos, ¿no? Miguel Andrés, perdón, me dijiste bradicardia. La bradicardia sí, también puede dar el shock, exacto. Se da, ¿no?, un balance entre taquicardia y bradicardia. Buenas noches con todos. Voy a estar viendo siempre el chat para poder ir contestando, ¿ok? Otro tipo de heridas son las cortantes, justamente, su propio nombre lo dice, ¿no? Un objeto filudo, un objeto que puede, pues, producir estas heridas en diferentes partes del cuerpo, desde la más pequeña. O sea, ustedes, no sé si les ha pasado con una hoja quizás, ¿no? Están leyendo o están justo sacando, están en el trabajo y jalan algo y les raspó y justamente les produjo un corte. O con el mismo cuchillo en la cocina o haciendo alguna otra cosa, tijeras, etcétera, ¿no? Las heridas lacerativas, las laceradas, son aquellas heridas que tienen como una pequeña parte de la piel que está abierta, digamos, no más abierta que una herida común. Las punzantes son aquellas por su propio objeto, como lo dice punzante, un clavo, puede ser un destornillador, puede ser ¿cómo se llama esto? Un tornillo, etcétera, ¿no? Las avulsionadas son aquellas donde tienen una piel como si fuera una ventanita abierta, digamos, pero se cierra. Un pedazo de piel abierto y se cierra, ¿no? Es tal cual. Y la amputación, pues, es aquella herida en donde encontramos, pues, la pérdida de una parte del cuerpo, puede ser manos, pies, etcétera, y que se da de forma traumática por un accidente o de forma, digamos, por una indicación médica, ¿no? ¿Qué más tenemos? Estas heridas se van a clasificar por los agentes que lo producen, como puede ser, como vemos acá, las heridas incisas, las heridas contusas, las heridas punzantes. Generalmente son las principales, ¿no? Las incisas, acá lo voy a marcar, las incisas son aquellas donde los vasos son cortados de forma limpia, así tal cual, es un corte, es cortante, es un corte así con una navajita, por así decirlo, con un objeto afilado, con una cuchilla. Los bordes están bien definidos y limpios y suelen sangrar en abundancia, porque tal cual, como fue dado con una cuchilla, con un objeto así cortante, el sangrado en todo lo que es la parte capilar y venosa se va a dar bastante, más que el arterial, salvo que sea pues un cuchillo y además que sea profundo, ahí sí va a ser, de repente va a tocar arterias, ¿no? En este tipo de heridas pueden resultar dañados los nervios, tendones o arterias, como se menciona. ¿Qué más tenemos? Las heridas contusas son aquellas que se dan por golpes, por objetos romos, por objetos duros, como puede ser una piedra, puede ser el filo de la mesa, puede ser el filo de su cómoda, de su cama, etcétera, ¿no? Estos objetos duros y pueden producir justamente unos tipos de heridas, como hemos visto de las laceraciones, las que son tipo raspones, justamente producen, pero estas heridas contusas también producen como un moretón, porque hay justamente este tema de golpe que producen. Normalmente este tipo de heridas sangran menos que las incisas, porque las incisas son cortantes, recuerden, pero pueden resultar afectando más el tejido que los otros. Los bordes son irregulares porque son raspones. Ustedes han visto sus raspones si se dan en el filo, por ejemplo, de la cama, ¿no? Y va a ser como que se forma una figura irregular, una figura que no tiene forma, digamos, que no es ni redondo, ni cuadrado, ni triángulo, está como una nube, por así decirlo, ¿no? Y a menudo sufren de contaminación de gérmenes. Por eso es muy importante toda herida, por más que ustedes digan que es mínima, siempre desinfectarla, siempre limpiarla, siempre lavarla, ¿ok? Y las heridas punzantes, perdón, es el tipo de heridas que se dan por estos mismos objetos, como ya les mencioné, clavos, tornillos, destornilladores, todos aquellos objetos, agujas que tengan un filo y produzcan pues estas heridas. ¿Qué predomina justamente en este tipo de heridas? Es la profundidad, porque no son muy extensas quizás o no son superficiales, pero sí son profundas. Hay un alto riesgo de infección por los gérmenes pues, que suelen penetrar a lo que es el interior por el tema de la profundidad, por el mismo tema de este factor que tienen de la gravedad. ¿Ok? ¿Qué más me dice acá? Según la gravedad, vamos a clasificar ahora las heridas según la gravedad, que pueden ser leves, graves. Las heridas leves son aquellas, digamos, superficiales, una cortante con un papelito, digamos, con el cuchillo, ¿no? Ligeramente limpias se le dice porque no han sido dadas, pues, como objetos profundos
o quizás pues objetos sucios como puede ser con una lata en la calle, un clavo, etcétera, ¿no? Y no existen factores de gravedad. Por ejemplo, alguno de ustedes no tiene ningún factor de riesgo, no hay ningún antecedente, sanos, ¿no? Pero por ahí pues se cortaron en el trabajo, quizás con la tijera o con el papel, como les estaba mencionando. Es una herida leve que se puede manejar en la oficina, se puede manejar en su centro de trabajo o en casa de repente, también se puede manejar, ¿no? Siempre y cuando se tengan los conocimientos como lo estamos compartiendo acá. ¿Cómo vamos a actuar estas heridas leves? A continuación dice, por ejemplo, ante todo, siempre, y se menciona el número 1, van a leer, ante todo tenemos que estar tranquilos. ¿Se acuerdan ustedes de los objetivos, la importancia de los primeros auxilios, verdad? Es ayudar a las personas, es ayudar a que pues, se reduzca lo que es la mortalidad o las complicaciones. Y eso se tiene que dar también complementando el factor psicológico. Y en todo esto tenemos que estar tranquilos para poder ayudar y ver qué hacer a la persona. Siempre identifíquense, y es una de las maneras como ustedes van a llegar y van a decir, si es un desconocido, pues no, bueno, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, etcétera, buenos días, mi nombre es tal, mire, yo tengo conocimientos en primeros auxilios, ¿qué le pasó? Yo le voy a ayudar o le voy a brindar la ayuda, ¿no? Entonces, siempre la parte formal nunca se debe perder y eso le va a dar mayor confianza y mayor tranquilidad. No solo a la persona que estamos auxiliando, sino ustedes mismos se van a sentir mucho mejor, mucho más tranquilos. Entonces, damos esa tranquilidad, nos lavamos las manos siempre. Yo sé que ahora todos tenemos alcohol en gel o nuestro alcohol pues líquido, un pomito que siempre andamos en el bolsillo, en nuestra mochila, en nuestra cartera, etcétera. Yo sé que sí, ¿verdad? Porque eso se nos ha quedado con el tema del COVID, se nos ha quedado como algo bueno, como una manía, digamos, buena o como una costumbre buena, que espero que muchos me compartan aquí que sí lo tienen, su alcohol, para poder realizarse su lavado de manos, ¿ok? Siempre tenemos que tener nuestras manos limpias, no tenemos agua, quizás estamos en la calle y no tenemos agua para lavarnos, entonces utilizamos nuestro alcohol, nos lavamos bien, si tenemos nuestros guantes sería mucho mejor para poder ayudar, ¿no? El tema es reducir el tema de infecciones o el tema de contagiarnos también, puede ser tanto para la víctima como para nosotros, siempre hay que protegernos, una de las partes del PAS, protegernos, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Vamos a limpiar. Ya procedemos, acá ya mencioné lo que es el cuidado, el autocuidado de nosotros por el tema de algunas enfermedades que se puedan dar, ¿ok? La limpieza de la herida, ¿cómo va a ser? Ustedes me preguntarán, doctora, ¿le pongo el agua oxigenada, el suero, el jabón de frente, le echo así toda la botella? No, ojo, no vamos a hacer eso. Lo que hacemos es, bueno, ya nos lavamos las manos. ¿Tengo guantes? Perfecto, me pongo. ¿No tengo guantes? Ok, entonces lo que voy a hacer es jalar mi gasa limpia y en la gasa le voy a echar el agua oxigenada si tengo. Si no hay agua oxigenada, tengo agua, ok, agua con jabón. Si no hay agua con jabón, agua pura. Si no hay jabón, hay iodopovidona, que es un marroncito que se encuentra en los botiquines, perfecto, utilizo la iodopovidona. Cualquiera que tengan ustedes van a utilizarlo, pero eso se va a vertir en la gasa. Y en la gasa después vamos a utilizar para hacer los toques en la herida, ¿ok? Nunca directo, recuerden, siempre va a ser la gasa y de la gasa vamos a poder hacer la limpieza de la herida. Ahora, la herida vamos a hacer los toques de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Y de adentro hacia afuera, miren, por ejemplo, esta es una herida, ¿no? En la mano, vamos a hacer desde el punto que se hizo la herida hacia afuera en forma circular. Lo hacemos como si fuera una monedita hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, vamos limpiando. ¿Okay? Nunca utilizar algodón. El algodón se logra demostrar que esas partículas peor producen un tema de infección. Entonces, por eso es que siempre se recomienda el uso de gasas o apósitos estériles para poder hacer esa limpieza. Y siempre les digo, de adentro hacia afuera. ¿Okay? Hago mi limpieza la primera con agua, de adentro, ¿ok? Hago la segunda con mi jabón o con mi iodopovidona, perfecto. O lo hago con agua oxigenada, lo hago 3 veces, 1, 2 y 3. Y de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, elimino esas gasas y después voy cubriendo una, hasta que lo pueda vendar. Si es necesario llevarlo al centro de salud, se lo lleva al centro de salud para que pueda ser evaluado. Si no, pues ahí en casita nada más lo vamos evaluando, ¿no? Si es una herida, por ejemplo, de un dedito que se cortó, se puede tratar en la misma casa, ¿no? Y tapar la herida pues con estas gasas estériles y con sus esparadrapos, su venda, etcétera, que se pueda tener.
En las heridas graves, ¿qué hacemos en las heridas graves? Bueno, son aquellas, primero que vamos a saber, son aquellas que afectan a aquellos tejidos y órganos internos. Vemos esta imagen, fue una herida cortante y profunda, ustedes lo van a ver, ¿no? Cortante y profunda, porque, y justamente la localización donde está en tórax, que está cerca a órganos vitales, órganos blancos, pulmones, corazón, estómago, hígado, páncreas, entonces está cerca justamente a estos órganos que son muy importantes para el tema de la salud. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos justamente con esto? Vamos a poder visualizar el tipo de herida que ya tenemos definido, cortante y profunda. Ahora, vamos a ver qué tan extensa es y vamos a ver, es una zona peligrosa, vamos a tener en cuenta también sus antecedentes, si lo sabemos, ¿no? Si no, pues una persona en la calle, en este caso siempre, vamos a valorar nuestro paz, vamos a ver justamente sus signos vitales, de repente pues está inconsciente, puede haber pulso o no, nuestro RCP, ustedes me dirán, pero si el cuchillo está ahí, ¿dónde lo hago? Pues más arriba. Pero antes de hacer mi RCP, alguien más tiene que estar ayudándome para poder cubrir esta herida, ¿ok? Para evitar lo que se dé la infección. Entonces, usamos los guantes, ayudamos a la persona justamente si la encontramos pues en una silla o de repente semisentada o postrada, pues digamos, no derecho en el suelo, tenemos que colocarlo en el suelo como debe ser para poder realizar toda la evaluación. Aflojamos todo lo que es la ropa, aflojamos lo que son cinturones, camisas, de repente tuvo corbata, etcétera, se saca todo eso, ¿no? Y vamos a colocar en este caso apósitos o gasas sobre la herida. No vamos a sacar, nunca retiramos los objetos, sea cuchillo o por ejemplo si es una herida con vidrio, si se quedó unos pedacitos de vidrio, no lo retiren. Déjalo ahí que lo haga justamente pues el personal capacitado para que pueda retirar esos vidrios. Ustedes solamente van a cubrir, justamente cuando hay un objeto van a cubrir nada más. En este caso se cubrió porque puede haber una hemorragia que se pueda dar si es que nosotros tocamos ese objeto filudo, ¿no? Ponemos acá justamente la venda y lo vamos colocando alrededor del cuchillo y otra venda que puede ir ayudando para que pueda, digamos, calmar la hemorragia. ¿No? Lo fijamos con la venda o esparadrapo y así, así evitamos que justamente se dé una infección. Vamos evaluando, no se olviden las constantes, los signos vitales, conciencia, pulso, respiración, para ver si es necesario o no el RCP y que sea trasladado a un centro de salud. ¿Ok? Karen, me dice, la oxigenada no le habían... Ojo, no se echa directo, se prohíbe, ¿por qué? A veces le echan directo nada más, es más, hasta le echaban, creo, hay otros productos, hasta el alcohol, si no me equivoco, por eso nunca se echa directo a las heridas, se echa la gasa y en la gasa se hacen los toques, ¿ok? De adentro hacia afuera. ¿Qué tipo de jabón? ¿Hay algún jabón? La yodopovidona es la que justamente se menciona, es la que se suele utilizar en los botiquines. Ahora, si no hay la yodopovidona que le decimos, cualquier jabón líquido se puede utilizar para este tipo de heridas. No hay ningún problema. ¿Okay? Preferible el jabón líquido, recuerden, no es perdón. Ahí está, ya. Por ejemplo, acá estamos viendo ejemplos de heridas cortantes, ¿no? Como les había dicho, en el dedito, por ejemplo, esta herida es una herida incisa que es cortante, un poco más profunda, de repente hay daño de tendones, ¿no? Estas son heridas abrasivas, los raspones que podemos tener en un codo, en el brazo, nos caímos en la pista, etcétera, y provocamos ese tipo de heridas. Las heridas laceradas con una pérdida de un pedacito de piel, por así decirlo, los niños llegan en emergencias porque justamente se toparon en el filo de la cama o de la mesa de noche y justo fue en la ceja o en la frente. Varios llegan así y pierden justamente esta piel y tenemos que hacerle una sutura, ¿no? Que es coser. Las punzantes abiertas, las punzantes por un clavo, a veces pisamos y esta es una herida pues, sucia, profunda, que debemos tener mucho cuidado. Las amputaciones, la pérdida pues de un órgano, ¿no? La parte de un órgano justamente. Doctor, las heridas por operación se puede usar el yodopovidona. Las heridas por operación, cuando tú les quieres hacer una limpieza, no, preferible usar mismo, bueno, generalmente se utiliza nada más el suerito, cuando es por operación, cuando es por sutura. Un ejemplo, ¿no? De la cesárea. Utilizamos solamente el mismo suerito, o si no hay suero, agua hervida, fría o tibia, si hace mucho frío en esa zona, y le hacemos los toques en todo el borde, ¿no? Pero no es necesario la yodopovidona.
¿Qué más tenemos? A ver, este es otro ejemplo, los objetos empalados, ¿no? Los objetos que les había dicho, por ejemplo, acá hay un pedazo de madera que se incrustó justamente en este señor, de un lado a otro, no lo sacan. Es necesario tenerlo ahí nada más para poder, después en el centro médico se puede evaluar para ver si es retirado, cortado por dentro, para que pueda, pues, no provocar una hemorragia, de repente una rasgadura de algún órgano interno. Y fijarlos, miren cómo le colocan las gasas alrededor. Miren estos objetos que utilizan a veces los ladrones, ¿no? Como que hacen estas heridas lamentablemente profundas. Ahora vamos a ver lo que es las contusiones, perdón, me quedé con la iodopovidona. Las contusiones son otro tipo de lesiones, digamos, que se producen en estos tejidos, que se da pues por un golpe, un objeto romo, un objeto duro. No sé si a usted les ha pasado cuando se levantan en la madrugada, puede ser, y justo el dedito, el último, ¿no? El quinto dedito, se golpea en el filo de la cama o de la mesa de noche o la cómoda. Explicaciones científicas no existen, la verdad que he visto hasta memes en los que dicen el dedito justo se separa y se quiere golpear, no sé, pero se golpea y ahí es cuando es un dolor tremendo. Y he visto casos en los que hasta se produjo fracturas, sí, también se ha dado casos, ¿no? Lamentablemente. Entonces, este es un claro ejemplo de las llamadas contusiones, o también cuando ustedes están jugando, no sé, vóley, básquet, fútbol, y justo la pelota pues lo golpea en la pierna o en el brazo, y están después con todo el moretón, ¿no? Estas son justamente aquellas lesiones sin pérdida de continuidad, a diferencia de las heridas, que sí va a haber pérdida de continuidad en la piel, pero son causadas por el impacto de un objeto romo, un objeto duro, contra el organismo, ¿verdad? Producen hemorragias también, igual que las heridas, pero que se manifiestan debajo de la piel, como se ve acá, el llamado moretón que le decimos, ¿no? O hematoma en términos médicos, que se presenta inmediatamente y después se va produciendo de repente rojito, verde, etcétera, va cambiando de color por el tiempo que se está transcurriendo justamente este hematoma. El síntoma principal que se va a dar es el dolor, básicamente, es un dolor que depende pues del impacto, la fuerza que se dio justamente este golpe. ¿Cómo vamos a actuar? Como es digamos, es una lesión más traumatológica, digamos, por un golpe, por un traumatismo, lo primero hay que colocar hielo, porque está inflamado. Este tejido está inflamado, por lo tanto hay que ayudar a que todos estos tejidos, a que todo lo que es la parte muscular se desinflame, a que todos estos vasos también se desinflamen, que están de repente en proceso de hemorragia y se han roto, se desinflamen y vuelvan, pues el cuerpo humano es tan inteligente que se vuelve a reconstruir, ¿verdad? Ahora, es muy necesario, como les había mencionado el dedito, si hay de repente pues mucho dolor, a pesar de colocarle hielo, le coloqué una cremita, etcétera, ¿no? En casa le pueden colocar, ojo, si yo siento mucho dolor y sé que de repente ni caminar puedo, porque el dedito, es un dedito, pero ni caminar deja. Entonces, necesario hacer una radiografía, llevarlo al centro de salud para descartar que haya justamente una lesión mucho más peligrosa como son las fracturas, ¿no? Que sí se suelen dar, como les había mencionado del dedito. Vamos a ver ahora el tema de las hemorragias. Las hemorragias que se dan conjuntamente muchas veces con las heridas. Las hemorragias, pues, son aquellas pues, que se producen, digamos que tenemos tres tipos desde el punto de vista, cómo lo vemos, ¿no? Si es arterial, venosa o capilar, o las hemorragias desde dónde vienen, ¿no? Si es externa, si es interna o si es exteriorizada. Y justamente para estas hemorragias vamos a ver cómo vamos a actuar y cómo vamos a diferenciarlas. ¿Qué son las hemorragias? Es tan simple como es la salida de la sangre a través de los vasos sanguíneos, que pueden ser arterias, venas o capilares, que son los más pequeñitos y los menos peligrosos, digamos. Según el tipo de vaso sanguíneo, como les había dicho, por ejemplo, son arteriales. Aquellas arteriales son las que, digamos, la sangre es bien roja, es un rojo brillante, recuerden, y esta diferencia quiero que se acuerden bien. La arterial es aquella que siempre va a ser, la sangre van a ver ustedes un rojo fuerte, un rojo brillante, bien brillante. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser brillante? Porque contiene justamente oxígeno. Y ese es el tema del oxígeno, lo que le proporciona este color brillante, ¿ok? La sangre va a salir como a borbotones, es decir, ustedes tienen una manguera, empiezan a tapar, sacar, ¿no? Está botando el agua. Cuando empieza a salir a chorro y por
por momento ese es a borbotones. Y tiene coincidencia justamente con el latido, porque recuerden que el pulso que era en los signos vitales vimos es justamente la frecuencia que se da del mismo latido directo del corazón, el pulso. Entonces, va a coincidir justamente con eso, ¿no? Porque estamos cortando un vaso que está proporcionando esta continuidad de la sangre, digamos, o de la frecuencia cardíaca normal. El color de la sangre, como se ve acá, es rojo intenso por el oxígeno y sale con bastante fuerza, por borbotones, así, tal cual, ¿no? Abro mi caño en una manguera y sale bastante. Está justamente por ser arterial, justamente por ser la sangre que nosotros nos proporciona el oxígeno, es la más grave, si se da, ¿no? Porque si se pierde gran cantidad, rápidamente va a producir este shock hipovolémico que les había dicho. Y si produce este shock hipovolémico, pues lamentablemente muchas veces se llega pues a perder la vida porque no se logra manejar. Es tan fuerte la hemorragia, la fuerza es bastante, es mucho lo que se logra perder, que no se logra salvar. Llegan a veces pues con 2, 3 de hemoglobina, que aún poniéndoles pues no transfusión sanguínea, 3, 4 paquetes es difícil, ¿no? Las venosas son aquellas en donde la sangre, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Desde las venas sale de manera continua, digamos que va saliendo, pero no es a chorro, no es como se menciona ahí, fuerte, ¿no? Como si tengo mi manguera y abro mi caño y sale a fuerza por borbotones, no. Esta sangre venosa, la diferencia es que es continua, o sea, es como si yo hubiera abierto mi caño a medias y la sangre va siendo un hilito, un hilito, un hilito, pero no sale fuertemente. Y pues obviamente esta sangre ya no va a ser un rojo intenso, sino como un rojo granate, un rojo azulado. ¿Por qué? Porque ya no tiene oxígeno. ¿Qué es lo que tiene? El CO2, ya no transporta el oxígeno. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que tener justamente en cuenta esta diferencia para que ustedes sepan diferenciar. Tanto el color como la forma que salen. Arterial, ¿se acuerdan? Rojo, rojo brillante, y sale fuertemente por borbotones. La venosa es un color rojo granate, rojo azulado, por así decirlo, y sale de manera continua, pero sin fuerza. Esa es la diferencia básica. ¿Por qué? Hay que tenerlo en cuenta, porque si es una arterial tenemos que tener mucho, mucho más cuidado por las complicaciones que se van a dar. Sin dejar de cuenta, claro, que las venas todas son importantes, pero la arterial es la más peligrosa. Y las capilares, pues, son aquellas pequeñas que se dan de la sangre cuando se pierde, pues, por algunos vasos sanguíneos pequeños. En los dedos, por ejemplo, cuando nos cortamos, esa es sangre arterial, ¿no? Los pequeñitos. En la parte del costado de la mano, etcétera, esos son justamente sangre arterial, ¿no? Es pequeña cantidad la que puede salir. Según el lugar al que llega la sangre, las hemorragias también se pueden clasificar por internas, externas y exteriorizadas, ¿no? Las externas son aquellas que salen a través de a través justamente de una herida, ¿no? De una herida al exterior del organismo. Aquella herida externa es aquella hemorragia externa, disculpen, es por así decirlo, yo me hice una herida justamente cortante en mi brazo, se produjo una hemorragia, ¿no? Y es una hemorragia venosa, logro ver la sangre que no está rojo brillante, sino una sangre así como que parduzca, como oscura. Entonces, ahí yo ya sé de que es una sangre venosa y es una hemorragia venosa y es una hemorragia externa, porque se exterioriza, porque sale del cuerpo, justamente a través de esa misma herida. Ahora, la hemorragia interna es aquella, como su propio nombre lo dice, que se produce dentro del organismo, se queda dentro del organismo y no sale. Es la más peligrosa, sí, pues debido a sus características son las más graves porque no se puede visualizar, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben los accidentes de tránsito, se golpean justamente, sí, tienen una contusión en la parte de tórax, pero no solamente se ve morado, sino como que rojo toda esa parte, porque justamente el timón golpeó la parte del tórax o la parte del abdomen y produjo esta hemorragia interna, que de repente pues es de hígado, vaso, que generalmente se dan esos órganos y rompió estos órganos internos y se da. Entonces es mucho, mucho más peligroso porque no podemos verlo, no podemos cuantificar, no podemos saber qué hacer en ese momento, pues dónde ponemos la gasa, no se puede. Entonces tenemos que actuar rápidamente colocando a la persona pues de manera horizontal para poder auxiliarla, tratar de ver sus signos vitales para poder, aunque sea el corazón, ayudar a irrigar el cerebro, ¿no? Eso es lo principal. Y las exteriorizadas son aquellas que se producen en el organismo, pero la sangre sale al exterior por medio de un orificio, que puede ser orejas, nariz, la boca, ¿no?
la nariz, por ejemplo, las epistaxis, como ustedes le dicen, sangra por la nariz, los niños suele dar muchos casos, por la oreja, por el oído, ¿no? Que es la otorragia, a través de la boca, que a veces se da por vómitos o al escupir, también se puede dar justamente. ¿Cómo vamos a actuar en las hemorragias, en estas hemorragias externas, en estas hemorragias que se da cuando nos cortamos, cuando nos laceramos, cuando tenemos cuando tenemos una herida y esta herida nos produce una hemorragia, ¿no? Muchos de ustedes me preguntaron la vez pasada, doctora, uso un método que antes se utilizaba, bueno, que se utilizaba mucho, mucho antes, ¿no? Pero ahora ya se ha dejado, digamos, el torniquete como último caso, último, digamos, tratamiento, último punto para utilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es nuestro PAS, recuerden siempre nuestro PAS y vamos a tener que avisar siempre a una persona, porque si es una hemorragia externa arterial, ojo, tengo que tener siempre ubicado ya mi PAS y haber avisado a servicios médicos, ¿ok? Controlar mis signos vitales. Y después vamos a empezar a controlar y parar la hemorragia. ¿Cómo vamos a hacerlo? 3 maneras. Primero, es una presión directa. Vemos esta imagen. La persona está haciendo una presión justamente sobre la herida, sobre la parte de la hemorragia. Obviamente ya se limpió la herida, pero lo que ustedes ven, hay herida y hay hemorragia. En la herida, ¿qué hacemos? Prevenimos hemorragia y prevenimos infección, ¿verdad? Ya la limpiamos, pusimos una gasa. En tipo de heridas que ya producen una hemorragia, una gran hemorragia, tenemos que tapar con una gasa. Si persiste el sangrado, colocamos otra gasa encima. Persiste otra gasa. No la saquemos. No saquemos la primera gasa porque si no sacamos justamente el tapón que ya se formó. Recuerden que la sangre es tan rápida para poder coagularse, perdón, que es muy rápida. Van a formar justamente estos trombos pequeños, como una cicatriz, y se va a colocar para poder cerrar esa herida. Entonces, si nosotros sacamos esa gasa, sacamos esos trombos y pues nuevamente otra hemorragia y repetimos. Entonces, por eso es necesario de que se utilice justamente una gasa, después otra gasa, y esa es la presión directa que vamos a hacer, ¿ok? Después de eso vamos a hacer nuestra elevación del miembro. Quizás presionamos, pusimos una gasa, 2 gasas, 3 gasas, un poquito que sigue sangrando, vamos a colocar otra gasa y colocamos siempre nuestra presión ahí, nuestra presión en la mano, por ejemplo, en este caso en la muñeca, ¿no? Que la está colocando. Elevamos esa manito, ese brazo, lo elevamos por arriba del corazón para poder ¿qué? Disminuir la irrigación justamente de esa parte para que no sea con fuerza y se baje esa irrigación y no se dé mucho el tema de la hemorragia. No funciona, ok, hago mi presión indirecta. Como ustedes ven ahí, la presión indirecta justamente es aquella presión o presión indirecta o presión arterial. Es aquella presión que le hacemos en la arteria principal. En este caso le está haciendo justamente en esta arteria, que es la humeral, que es la arteria que está irrigando justamente a la parte de este bracito, ¿verdad? Entonces va a presionar, ustedes van a presionar fuerte como si estuvieran yendo hasta el hueso. Al presionar ahí, teniendo el miembro elevado y justamente con nuestra presión ahí directa, vamos a reducir justamente que continúe esa hemorragia. Esos son los 3 primeros pasos que uno tiene que hacer frente a una hemorragia, recuérdenlo siempre. Mónica, me preguntas, ¿podría ser una úlcera sangrante también? Sí, vamos a verlo en la exteriorizada, que se dan justamente la que es la hematemesis, que le decimos los vómitos con sangre. ¿Okay? Ahí lo vamos a ver después. Ahora, para realizar la compresión directa, como les había dicho, vamos a tener que ejercer una fuerza sobre el punto que sangra, con el apósito, con la gasa limpia, para poder, y así evitamos el riesgo de infección. Vamos a tener en cuenta 2 cosas, el riesgo de infección y el riesgo de que siga sangrando, ¿ok? Si hace falta, vamos a colocar otro apósito, recuerden, encima, porque si no vamos a sacar ese tapón, vamos a sacar ese coágulo y no queremos eso, sino queremos que en sí ya se pare ese sangrado y se forme justamente tejido en esa parte de las heridas, ¿ok? Si la hemorragia, dice, se ha producido en alguna de las extremidades, vamos a elevarlas, justamente como habíamos visto, ¿no? Brazos, si es la pierna, también. Claro, ojo, siempre y cuando no haya una fractura. El tema de fractura lo vamos a ver en la próxima clase, pero si hay una fractura, lo primero que, ojo, tengo que hacer es movilizar. Siempre tengo que ver cuál es mi lesión o cuál es lo que yo tengo que priorizar, ¿ok? Entonces, al último siempre vamos a ver estos casitos, pero siempre les indico, si yo ya tengo una hemorragia, pero tengo una fractura, ¿qué priorizo? Mi fractura, tengo que inmovilizar, claro que siempre tapando esa hemorragia para que no continúe, pues, ¿no?
Ahora, si la hemorragia ha parado, se procede a tapar esa herida, pues le ponemos más gasas, un vendaje y la llevamos al centro de salud para ver si es necesaria una sutura o no, ¿no? La sutura que es el coser, ¿no? La compresión arterial, la compresión indirecta, como les había dicho, es aquella que realizamos en una presión sobre la arteria principal de la parte donde está sangrando. Por ejemplo, si es del brazo, justamente presionamos acá la arteria humeral, ¿no? Si es de la pierna, por ejemplo, acá la arteria femoral. Hacemos que colocamos nuestros dedos o nuestra mano, como se ve ahí, fuertemente, como que aplastáramos hasta el hueso. No tan fuerte, ojo, pero sí fuerte, como que sintiéramos el hueso de la persona. Este es el llamado torniquete, ¿no? El torniquete que se da, bueno, solamente en los casos ya extremos, en los casos donde el sangrado, a pesar de haber hecho estas maniobras, las tres principales maniobras, que es presión directa, elevación y lo que es presión indirecta o presión arterial, no funciona, ya utilizamos el torniquete como última medida, ¿no? Ahora, si el sangrado no se detiene después de los 15 minutos, generalmente se dice, ¿no? De aplicar la presión directa, aplicar la presión sobre la arteria principal y ya lo realizamos. Y el torniquete, pues no hay que pasarse, pues yo por lo menos les indico, hay que poder ir visualizando, por eso es necesario ir evaluando al paciente. Yo veo pulso, presión, pero también si yo hice el torniquete en la mano, como está acá la imagen, yo voy a ir viendo el color de los dedos de la víctima. Si se empiezan a tornar morados, ojo, voy aflojando porque si no voy a producir un tema después de poca irrigación y al final van a tener que amputarle porque no hay nada. Entonces, una necrosis por ahí puedo producir, ¿ok? Es necesario siempre tener en cuenta. Estos son los puntos de presión ante una hemorragia. Por ejemplo, si es una arteria, el tema de presión arterial o indirecta, por ejemplo, en la cara, esta arteria grande, acá en el cuello, acá en lo que si dieron en los deditos, por ejemplo, aunque en los dedos suelen ser capilares, no son pequeñas, pero es exagerada, la verdad, igual que en la frente. Acá, por ejemplo, estas dos arterias, que es la radial, ¿no? Y la cubital, en la femoral, en la pedial, poplitea, que es detrás de la rodilla, inguinal, detrás del brazo también, etcétera. Todas estas arterias son las que podemos utilizar. Las que más utilizamos son las del brazo, que es la humeral, y la de la pierna, que es la femoral, ¿no? A ver, Jefferson, ¿podría llegar a perder la mano si usamos mucho? Sí, exacto. Algunos, yo sé que, por ejemplo, hay temas de lugares muy lejanos y donde se colocó un torniquete una hora, a veces por el tiempo de la ambulancia. Entonces, sí. Después llega la víctima o el paciente pues con los dedos así todos moreteados, o negros. Entonces, por eso es necesario observar siempre. Mi evaluación va a ir para todo, ¿no? Aparte de ver mi pulso, mi respiración, yo tengo que ver los deditos, ¿no? Por ejemplo, en ese ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que ir viendo, si empieza a ponerse, entonces voy aflojando un poco. Voy aflojando un poco para que se irrigue lo normal y no lleguemos a tener esa complicación que se han dado en muchos casos. Una consulta, dices, Jorge, el torniquete se realiza encima o abajo de la herida. Si caso, no se realiza encima, en caso fue de la pierna que sufrió el corte de herida. No, se utiliza, por ejemplo, por encima, 2, 3 deditos por encima de la herida. Me refiero, por ejemplo, ¿no? Acá te lo voy a poner de ejemplo. Si es, ¿dónde estaba? Acá. Si es, miren la herida, ¿dónde está? ¿Lo ven la imagen? Ya, yo tengo unos 2, 3 deditos por encima, está justamente esta parte. Nunca es encima de la herida. O sea, me refiero a unos 2, 3 deditos arriba de la herida, arriba de la parte de la herida. Que tenga que ver justamente la distancia hacia el cuerpo. Me dejo entender. Por ejemplo, si es acá en la rodilla, la herida, el torniquete lo voy a usar acá en la parte de la pierna, no abajo, sino arriba, ¿no? Cuento 2, 3 deditos arriba y coloco el torniquete. Si es acá en la muñeca, voy a colocarlo más arriba, más o menos por el lado del codo. Cosas así, un lugar así similar para poder cerrar ese tema de la hemorragia. Si fuese la pierna, obviamente, si es un tema de rodilla, por ejemplo, ¿no? Por ahí por la rodilla, yo lo voy a colocar más arriba, porque yo no quiero que siga irrigando, yo no quiero que siga produciendo esa hemorragia, pero siempre teniendo en cuenta que irrigue a las demás partes, como son los dedos de mi pie, ¿verdad? Entonces voy a colocarlo por encima de la rodilla, cerca a mi cuerpo, ¿no? Como se menciona acá en la imagen. Miren, por eso quiero que vean bien esta imagen donde está. La herida está ahí, el torniquete está acá arriba, está por encima. ¿Ok? Si lo logran ver, ¿no? La herida está aquí, perdón,
que no me logra... sí. Sí se logra visualizar, ¿verdad? La imagen. A ver. A ver, Jorge, ¿cómo? A ver, explícame bien, por favor, pero igual saldría sangre del otro extremo de la pierna. La pierna solo tiene un extremo, que es la parte del pie. El otro es hacia la parte superior, que es rodilla y es fémur. A ver, por eso, el torniquete se va a hacer en la parte de arriba. Si me dejo entender, no lo puedo compartir. ¿Cómo les explico? A ver, es que yo, a ver, no sé si los demás sí me logran entender. Tengo la herida acá, entre mi mano y mi codo, ¿verdad? La herida está acá. Mi torniquete, ¿dónde va a ir? Arriba, que esté más cerca a mi codo, que esté más cerca a mi cuerpo, porque justamente la irrigación, ¿dónde va a ir? De aquí, del corazón, hacia mi brazo. Si yo tengo la herida acá en la pierna, ¿dónde va a ir el torniquete? Acá arriba, porque no quiero que esta irrigación de mi cuerpo, de mi pecho, de mi corazón, vaya hacia la pierna. No quiero que continúe esa hemorragia, ¿verdad? ¿Me llegué a entender? ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Listo, listo. Sí, quería explicarles con una imagen, pero no podía. Perfecto. Entonces, más o menos como esta imagen, ¿no? Si la herida está en la parte de acá, yo tengo que hacer el torniquete lo más cerca al cuerpo, que es la zona donde me va a irrigar. Obviamente, si lo hago acá, pues tengo que estar observando, por eso siempre les digo, última instancia, utilizo el torniquete, tengo que estar viendo los deditos de los pies o deditos de la mano que no se logren a poner morados o negros, porque si no voy a ir aflojando. Es uno de los cuidados principales que siempre les digo, el corazón manda, correcto, en todo sentido, ¿verdad? Este es, por ejemplo, la presión directa y el vendaje compresivo, ¿no? Hago la presión directa, acá, por ejemplo, está con sus guantes, está haciendo la presión y acá está elevando el miembro, ¿no? Es un brazo. Presión directa, presiono, puse una gasa, pongo otra gasa, un vendaje y ya está. Ahí está el vendaje compresivo. ¿Cómo vamos a actuar ahora en las hemorragias internas? En aquellas hemorragias, pues, por ejemplo, ¿no? En este caso donde fue un accidente de tránsito, un accidente donde se dio los golpes en la parte torácica y posiblemente tóraco-abdominal, una hemorragia por hígado, de repente hepática, ¿no? Que se dio una ruptura. Entonces, lo primero, esta persona está grave, ¿no? La persona está grave, de repente, pues, se fue arrojada del carro, la encontramos en la pista. Lo primero es constatar nuestro paso, asegurarnos la vía, pues no vamos a ir a auxiliar y de repente viene otro carro, peor. Entonces tenemos que asegurar nuestra área. Lo segundo, pues estamos acompañados, decirle a la persona que avise y empezamos a evaluar. Signos vitales, no está respirando, posiblemente pues esté inconsciente, desmayado, no está respirando, no tiene pulso, hago mi RCP. Ustedes me van a decir, doctora, pero acá está morado, de repente si le hago lo voy a romper más arriba. Utilizo. Recuerden que la regla es 2 o 3 deditos por encima de la parte final del esternón, ¿verdad? De la boca del estómago que habíamos visto. Si es que de repente está muy cerca esta hemorragia, lo voy a hacer más arriba, en la mitad del pecho, pero lo tengo que hacer sí o sí esta RCP. Vamos, si está despierta o de repente hay otra persona, pues vamos a tranquilizarlas. Siempre vamos a colocar a estas personas pues echadas para toda maniobra. Ustedes ya se acuerdan, tengo que estar en una superficie plana, en este caso fue la pista, pues ok, la pista. Si no está con fractura o alguna otra, de repente tengo entendido que no tenía fractura, perfecto, elevo las piernas, ¿ok? Sí, aflojamos la ropa siempre, tuvo cinturón, tuvo después una corbata, etcétera, le aflojamos la ropa. Si tengo una mantita, tengo de repente una casaca, lo abrigo. Abrigo a esta persona porque la temperatura va a continuar, va a bajar siempre. Y rápidamente pues esperar que vengan los servicios médicos o si no vienen los servicios médicos, pues yo mismo lo traslado, no se olviden, ¿ok? Ahora vamos a ver el tipo de hemorragias exteriorizadas. Estas hemorragias exteriorizadas, como su propio nombre, es aquella que
salen a través de una parte del cuerpo, de un orificio, ¿no? Como les había dicho. Nuevamente es nariz, oídos, boca. Empezamos por lo que son oídos, las llamadas otorragias, así les decimos nosotros desde el punto de vista médico. Son aquellos casos donde se da el sangrado a causa de dos cosas. Puede ser un golpe, puede ser también un traumatismo craneal. A veces los golpes en la base del cráneo producen también este tipo de hemorragias, o puede ser por un tema propio del oído, ¿no? Que puede ser una perforación del tímpano, una infección grave también del oído que produce un sangrado. ¿Cómo vamos a actuar rápidamente? Ustedes como socorristas en casa, de repente alguien, su hermano, hermana o alguien más, les dice, me empezó a sangrar el oído y les enseña, ¿no? Estaba echado, pero dice, me duele mucho. Ojo, ahí ya descartamos que sea una fractura de base cráneo porque su hermana está despierta. Lo otro, pues está gritando de dolor. Si hay dolor más sangrado, significa que es un tema de oído, es un tema de infección o de repente un tema de la perforación del tímpano por ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es siempre tranquilizar a la persona. Nunca realizan un taponamiento porque la sangre se exterioriza por algo. El cuerpo está diciendo sal, no quiero más sangre porque si no voy a producir mayor presión y puedo hacer mayor daño. Entonces, no taponen en este caso, ¿ok? Porque en el oído rápidamente puede regresar y peor, producir un daño. No realicen taponamiento, ¿ok? Vamos a facilitar la salida de la sangre, vamos a acostar a la persona de repente, como estamos viendo acá, colocamos una gasa, una toallita, algo limpio, y colocamos a la persona echada para que pueda, pues, justamente ayudar a que este sangrado continúe lo normal. O podemos llevar a la persona, pues, a un centro médico, colocándola o echándola en nuestras piernas con esta gasita o con esta toalla para que no haya ningún problema, ¿ok? Vamos a evitar justamente, vamos a facilitar la salida de la sangre para evitar la compresión en la masa encefálica, como les decía. Si busca salir la sangre es por algo y no hay que permitir de que se quede adentro, no hay que taponear, ¿ok? Siempre constatando los signos vitales, es una hemorragia, por lo tanto una hemorragia nos puede producir una taquicardia al inicio. Entonces es necesario sí o sí tener en cuenta. Controlar y trasladar pues a la persona a un centro hospitalario para que se pueda evaluar, ¿no? Se la ve por medio de un otoscopio para ver si es un tema de perforación de tímpano o es otro tema, o si es necesario un analgésico u otro tipo de medicina, siempre, ¿ok? Estas epistaxis, las llamadas, Margot, que me decías, mejor sobre el piso liso y rígido, exacto, siempre el piso rígido, no se olviden. Las llamadas epistaxis, ¿se acuerdan ustedes? Siempre creo que me comentan el sangrado por la nariz, ¿no? El sangrado o la sangre que sale a través de las fosas nasales. Causas causas, perdón, que se dan. Traumatismo significa golpes en la nariz, de repente se pelearon por ahí o se cayó de la bicicleta, se golpeó en la parte manejando. Otras causas pueden ser los resfríos, las alergias, las rinitis que le decimos, enfermedad del corazón también, la hipertensión, o cuando viajan a la altura, no sé si les ha pasado también que también se puede dar justamente este tema de las epistaxis, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué van a hacer ustedes cuando empieza este tema de la epistaxis? Tanto con sus familiares o de repente en el trabajo, en la calle. ¿Qué van a hacer? Ustedes me dirán, o no sé si han visto casos, yo he visto casos en los que les decían, alza la cabeza, hacia atrás para que no siga sangrando. No, como les repito, las esterilizadas, su propio nombre lo dice, buscan salir, y si busca salir esa sangre es por algo. Entonces, no busquen ustedes o no traten de decirle a su cuerpo lo contrario y no hagan que esa sangre vuelva a ingresar, porque va a ser peor. Si ustedes van a hacer el tema de hazte para atrás, peor puede producir una aspiración, y esa aspiración pues es mucho más grave. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer una presión directa sobre las aletas de la nariz, ¿ya? Vamos a hacer la presión, ¿por qué? Puede ser unos vasitos, generalmente las arteriolas o los capilares que están en la nariz adentro, y van a producir este sangrado. Haciendo esta compresión, vamos a hacer de que esos vasitos nuevamente se cicatricen, por así decirlo, ¿no? Y no va a continuar el sangrado. Decimos a la persona, como vamos a comprimir la nariz, de repente las dos fosas nasales o una, que abra la boca y respire por la boca, por favor, le dicen. En especial los niños que se asustan. Entonces,
al decirles, si nosotros tapamos nariz y está con la boca cerrada, pues se va a asustar peor, ¿verdad? Entonces lo primero que ustedes tienen que decirle, vamos a cerrar, voy a cerrarte la nariz, tú vas a abrir por la boca y vas a respirar por tu boca. Te va a decir, pero me está cayendo la sangre a la boca, piensas escupir sangre. Perfecto, no hay problema, porque la nariz y la boca están juntos. Bota y bota esa sangre porque va a salir el resto que ha quedado, ¿no? Mientras ustedes siguen comprimiendo. Siguen comprimiendo y van a decir a la persona o a la víctima que incline la cabeza hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia ustedes. ¿Ok? Eso es lo que se busca, para evitar que se aspiren estos coágulos. Es decir, ustedes van a decirle que se vaya hacia adelante, recuerden, hacia adelante, no hacia atrás. Es algo muy importante que quiero que se acuerden y que tomen en cuenta, porque siempre se ha hecho al revés las cosas. Entonces, lo primero es comprimir, vamos a comprimir sobre las aletas de la nariz. Lo segundo, 5 minutos, mínimo 5 minutos. Vamos a decirle a la víctima que incline la cabeza hacia adelante. No se olviden que tenemos que decirle que respire por la boca, ¿ok? Si es necesario, vamos a aplicar, si estamos en casa, digamos, si tenemos una compresa fría, ¿no? O tenemos hielito, colocamos en una bolsita con una toallita y lo colocamos en la parte de la nuca, la parte de acá, que nos va a ayudar. Es un tema de, digamos, los vasitos va a ayudar a que justamente se cierren y que la hemorragia disminuya. Ahora, nosotros ya pasaron los 5 minutos que estuvimos con los dedos en el tabique nasal, ¿no? Que estábamos comprimiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprobar, vamos a ir sacando despacio y la persona va a estar con la cabeza hacia adelante, ¿no? Sacamos despacio y vamos a ir viendo si sigue sangrando por la nariz, porque ya no tiene que salir más sangre. Nuevamente colocamos los deditos y vemos que alguien nos ayuda a hacer un taponamiento, una gasita. Esta gasa la podemos poner con agua oxigenada o quizás con agua fría, ¿no? El agua fría nos va a ayudar justamente a que los vasitos se cierren. Hay una vasoconstricción que le decimos que se cierran rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos? Este taponcito que es la gasa, ojo, gasa, no algodón, gasa mojadita, o colocamos, hacemos como una forma de dedito, digamos, una forma pues como un conito, y lo colocamos. Vamos sacando otra vez y colocamos ese en la fosa donde está sangrando. Pero siempre la persona con la cabeza hacia adelante, nunca hacia atrás, siempre hacia adelante, ¿ok? Y ojo que siempre teniendo en cuenta que esa gasita que estamos colocando sea fácil de sacar, que no esté muy adentro. Vamos a colocar de esa gasita pues la mitad quizás hacia adentro y la otra mitad hacia afuera para poder después sacarlo. Y la persona va a seguir con su carita, con su cabeza hacia adelante y llevarlo al centro de salud para que después vean si es necesario de repente pues una electrocauterización o otro tipo de medida que se pueda hacer, ¿no? El sangrado por la nariz, correcto, Margot. Carolina, hay muchos niños varones que de la nada les sale sangre de nariz. ¿A qué se puede ver? ¿Acaso es error de recomendar? No, es normal en muchos niños. ¿No? No hay una tendencia, digamos, que sea más en varones, pero sí se da en varios niños, niñas, y pues es un tema de formación de los vasitos, las arteriolas, los capilares, y por eso se suele dar este sangrado. Es cauterizar en caso lo recomiende el especialista, que es el otorrinolaringólogo, ¿no? Y es porque de repente el sangrado es continuo, o sea, repetitivo, y de repente pues ya es una arteriola por ahí, una pequeña arteria de que no cicatriza a pesar de hacer estos primeros auxilios, y es necesario esta electrocauterización. Pero en caso de que sea simplemente pues esporádico, digamos que una vez a las 500 o cuando fue un tema de frío por ahí, no lo recomiendo, la verdad, pero siempre es necesario, les repito, la evaluación por un especialista, ¿no? En especial en los niños. ¿Qué más me dice acá? Ahora vamos con este otro tema, tipo de hemorragia exteriorizada, que es la llamada hemoptisis. Acá vamos a entrar a dos tipos de hemorragias exteriorizadas que se dan por la boca y que se suelen confundir, digamos, porque a veces dicen escupe sangre, lo otro es vomita sangre. Uno es del sistema respiratorio y el otro es del sistema digestivo. Entonces vamos a ver las diferencias. Y alguien por ahí me preguntó sobre las úlceras. Justamente acá vamos a ver sobre las úlceras, ¿no? Justamente pues no vamos a poder, ustedes no van a poder tratarlo en casa, no van a poder, la causa justamente no van a poder tomar en cuenta, pero sí van a poder dar ese dato, van a poder diferenciar y dar ese dato al llegar al hospital.
si mi familiar o si alguien tuvo pues este cuadro de hemoptisis o de hematemesis que le decimos. Hemoptisis es el toser con sangre. Entonces yo ya voy a poder diferenciar y decir en hospital para que tengan en cuenta justamente el protocolo y todos los cuidados que tienen que ver, porque son muy diferentes y uno es más grave que el otro. Vamos a ver cuál es. La hemoptisis, como le estaba diciendo acá, es la sangre que se da al toser, ¿no? Y justamente proviene del aparato respiratorio. Ahora, este tipo de sangre, cuando nosotros tosemos con sangre, va a ser un rojo brillante, ¿ok? Y se suele mezclar pues con el moquito que expulsamos, con el esputo que le decimos, ¿verdad? ¿Qué va a causar? Enfermedades básicas, bronquitis, lamentablemente los tumores, cáncer en el aparato respiratorio, la tuberculosis, que es la más vista acá en Perú, golpes en el tórax, traumatismos en el tórax, ¿no? Hemorragias internas, bronquiectasias, etcétera, otro tipo de enfermedades básicamente pulmonares, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Lo primero, como es una hemorragia, y toda hemorragia pues nos puede producir justamente un shock hipovolémico, como les había dicho, es decir, que nuestra presión va a bajar, nos va a empezar a dar taquicardia y después bradicardia, como había visto por ahí que me habían dicho, y consiguiente pues la disminución de temperatura, etcétera. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Yo tengo que buscar, y es una hemorragia, ok, la hemorragia tengo que tener a la persona, en este caso, como es de la parte respiratoria, vamos a colocarla semi sentada para que no este tipo digamos, no se pueda aspirar. Vamos a controlar siempre sus signos vitales. Ojo, si es necesario iniciar RCP, la echamos, porque de repente estamos viendo los signos, y no hay pulso, no hay respiración, o la respiración se nota anormal, entonces echamos completamente y hacemos RCP. Tenemos que cuidar también a la persona, bueno, si es necesario hacer la respiración, si no, simplemente le hacemos las compresiones, recuerden, ¿ok? No olviden que tenemos que tapar también a esta persona, porque al perder la sangre también puede disminuir la temperatura, en muchos casos, ¿ok? Y trasladarla pues rápidamente a un centro de salud o esperar que llegue la ambulancia para poder indicarle. Miren cómo coloca a esta persona justamente semisentada, pero mirando un costadito de la cabeza para que justamente produzca este tema de no aspirarse y también dar un mayor tema de tranquilidad a la persona, ¿no? Y la hematemesis, que es aquella, hematemesis, es el vómito con sangre. Es este vómito con sangre que se suele dar justamente, habían comentado, las úlceras gástricas, las varices esofágicas. Las varices esofágicas suelen darse por pacientes con cirrosis, ¿no? Es una de las complicaciones más graves que se da. En estas hematemesis es un sangrado, es bastante, a diferencia del caso anterior que era la tos con sangre, la tos escupen, pero tienen rasgos, digamos. En cambio, esta hematemesis, este vómito con sangre es propiamente vómito, sangre, y es bastante. Esa va a ser una de las diferencias. ¿Cómo vamos a actuar? Como esta es un sangrado, es bastante el sangrado, es profuso, digamos, es abundante, entonces necesitamos sí o sí que la persona esté estabilizada y por lo tanto tenemos que colocarla echada completamente. Medir sus signos vitales si es necesario nuestro RCP y miren cómo colocan justamente acá las piernitas para poder producir un tema de mayor irrigación. Es un tema de ayudar a la persona, digamos, a que no se empeore el tema del shock hipovolémico, ¿no? Y esperar pues que venga el personal sanitario o llevarlo justamente al hospital, ¿no? Y acá, como les había mencionado, las diferencias entre la hemoptisis y la hematemesis. Tos con flema, aparato respiratorio, la sangre suele ser espumosa porque va pues con la flema, con el esputo, son a cada rato, pueden escupir a cada rato, a veces es espumoso o con rasgos. No produce anemias graves, pero sí es molestoso porque cada rato están tosiendo y su pañuelo, pues, o como escupen, está con sangre, ¿no? Síntomas respiratorios, cansancio, otros síntomas más que puedan producir, y la radiografía de tórax, que es lo que se suele utilizar. En cambio, la hematemesis, pues, que es el vómito con sangre, es del sistema digestivo, se da con náuseas, vómitos, la sangre es oscura con restos alimenticios, ¿okay? Es un solo episodio, pero es bastante, por eso produce justamente una anemia grave. Pacientes que llegan con 3 de hemoglobina, lo he visto. Se acompaña de síntomas digestivos, justamente por la úlcera, cirrosis, etcétera, otras enfermedades graves, ¿no? Y acá en el caso de la hematemesis, pues más que una radiografía, es una endoscopía que se suele utilizar, endoscopía alta, ¿verdad? Vamos a ver un videíto y de ahí vamos a ver justamente el caso.
Flor, me mencionas, cuando ya hay precedente de cauterización y vuelve a sangrar, ¿qué se debe hacer? Normal, hago mis primeros auxilios. Ahora, cuando ya se dio el tema de la cauterización, recordemos que se da en un solo vasito. De repente ya es otro que se está dando y quizás por ahí es necesario ya una tomografía para poder evaluar o una arteriografía de lo que es la parte de la cabecita para poder ver por qué esos vasos justamente de repente se están formando nuevos vasitos y producen este sangrado, ¿no? Hay que ver una evaluación un poco más profunda. Les voy a presentar un videíto para que veamos sobre el tema de las heridas y el tema de las hemorragias. Es un videíto rápido, nada más que quiero que ustedes lo vean. Okay. Ustedes me confirman si se logra visualizar. ¿Se visualiza? Bien, perfecto. Gracias. Necesitaba ver sus comentarios. Bien, ahora vamos a poner, ¿ok? De ahí les voy a mandar el video, porque no van a escucharlo, creo. Miren cómo ponen, por ejemplo, el control del sangrado, ¿no? Es una herida, miren cómo van poniendo la gasa. Digamos que acá, pues, tienen las manos limpias, de repente uso de guantes, pero miren. Y después de ya colocar, pues, la gasa, digamos, fue una herida profunda, pues van colocando este tipo de vendaje encima, miren cómo lo van haciendo, colocando uno, otro, hasta poder exponer. Miren, este es un objeto empalado, ¿no? Digamos, un lápiz, un cuchillo o algo que estuvo. Primero hago el borde, miren, no lo voy a sacar y miren cómo lo logra estabilizar justamente en esta parte para que no se mueva y que justamente pues no se dé un mayor tema de hemorragia o también de infección, ¿verdad? A este tema, este tipo de objetos. Este es con una fractura, por ejemplo, miren, acá está tablillado, digamos, con un cartón, ¿no? Que es lo que se encontró, está estabilizado y está fijado y acá ya están haciendo, pues puso una venda y acá está poniendo la gasa alrededor. Es actuar rápido. Si tengo una ayuda, pues la otra persona va fijando mientras la otra persona va poniendo la gasa para poder dar la presión directa y que no se siga dando la hemorragia. Y por ende, pues tampoco la entrada de bacterias, ¿no? Si es en la cabeza, por ejemplo, también una persona va agarrando justamente la parte de la gasa y la otra persona va dando vueltas alrededor de la gasa, ¿verdad? Alrededor de lo que se tuvo ahí. Entonces, ese es un ejemplo, un videito rápido, nada más que quería mostrarles, que les voy a compartir, no se preocupen. Y ahora les voy a mandar, vamos a empezar a ver los casos prácticos. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda para empezar a ver los casos prácticos? Ustedes me dicen. Pues ya empezamos con nuestros casitos. Ya, de ahí lo voy a mandar. A ver, si me contestan. ¿Se acuerdan que habíamos visto en las primeras diapositivas? ¿Se acuerdan qué es el PAS? A ver, chicos, ustedes que siempre me participan. Proteger, avisar y socorrer. Perfecto, muy bien. Muy bien, todos. Isela, Milagrito, Sara, Glevis, Isela, Néstor. Muy bien. ¿Quién más me salté por ahí? ¿Alguien? Proteger, avisar, socorrer. Muy bien, Ruth. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Y qué es para ustedes primeros auxilios? ¿Se acuerdan? Los escucho, los leo, ustedes me dirán. Una definición simple, sencilla, nada más. Responder rápidamente a una herida. Ah, no. ¿Está bien? A una herida, perfecto. En sí es a todo
Es una acción que nos permite salvar a nuestros pacientes, el apoyo inmediato. Perfecto, sí. Está bien, son las técnicas básicas, simples, sencillas, rápidas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Es lo que quería que con sus palabras me digan ustedes, pero que sepan. Justamente, esos son los objetivos, ¿no? Disminuir el riesgo de muerte, salvar a la persona y evitar las complicaciones. ¿Ok? Perfecto, muy bien. ¿Y cuáles son los tres principales signos que nosotros evaluamos? Lo primero que tenemos que hacer en nuestra evaluación principal, en nuestra evaluación primaria, ¿se acuerdan? Muy bien, Isela. Perfecto. Conciencia, pulso y respiración. Muy bien. Perfecto. Si se acuerdan, muy bien. Si no veo a alguien desmayado y no le palpo el pulso y no está respirando, ¿qué hago? RCP. Perfecto. RCP, muy bien. Reanimación cardiopulmonar. Perfecto. En un minuto, ¿cuántas hacía? ¿Cuántas se acuerdan? ¿Cuántas compresiones eran? 100 a 120. ¿Y cada cuántos minutos tengo que yo evaluar a la persona, a la víctima? Muy bien, Néstor, cada 2 minutos, exacto. Entonces, en total, ¿cuántas tengo que hacer? 240, muy bien. 400 no, ya mucho. 200 a 240, perfecto, muy bien. Yo creo que hoy les va a ir bien en el desarrollo del caput que les va a hacer les van a hacer al final de la clase. ¿Ah? Por ahí hay varios que ya veo que se van a ganar puntos. Perfecto. Ahora vamos a ver nuestro casito, ¿les parece? A ver, vamos a ver qué es lo que nos tocó ahora con nuestro caso. Dice, un niño se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo se la curarías? ¿Qué es lo primero que ustedes van a hacer? ¿Son profesores o son padres o no sé? Por ahí estuvieron y justamente vieron que un niño se cayó y se resbaló y produjo esa herida en la rodilla. ¿Qué hacen? Evaluar qué tipo de herida es, exacto. Exacto, tengo que ver qué tipo de herida, eso es lo primero. Vamos a evaluar, vamos a lavar, pero ¿con qué lo lavan? Si ustedes fueron a verlo y ¿qué hago? Generalmente en un colegio creo que sí hay un botequín. Sí, es una herida abrasiva, ¿no? Una herida abrasiva y recuerden que las heridas abrasivas sí pueden darnos, pues producirnos infección. Y yo creo que si hay botiquín, y si hay botiquín, hay iodopovidona, exacto, o hay jabón, hay agua, hay suerito, y alcohol no, Micaela, no, alcohol no, porque el alcohol peor nos va a producir ardor, imagínense, el alcohol no. El alcohol lo voy a utilizar en mis manitos para desinfectarme, no se olviden, siempre nuestra desinfección de manos, ¿ok? Y vamos a lavar la herida. La herida vamos a lavarla, exacto, lo lavamos inmediatamente. Directamente le echamos este producto o lo echamos en nuestra gasita. En la gasa, correcto, en la gasa, en lo que tengamos ahí, ¿no? En la gasa. Y ahora vamos a hacer la limpieza, por ejemplo, está ahí esa herida, ¿no? En la rodilla. ¿Lo hacemos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, perfecto, sí, de adentro hacia afuera, porque tenemos que sacar justamente el material contaminado y justamente tenemos que evitar las infecciones. Y después vamos a colocar, después que ya limpiamos, ya secamos todo, dimos los toques, hicimos el cuidado de adentro hacia afuera, ¿qué hacemos? Vamos a vendar, correcto. Vamos a colocar pues una gasita encima, de repente sigue sangrando, colocamos otra y ponemos una venda, ¿no? Para poder tener al niño justamente tranquilo y que vaya pues a seguir jugando de repente. Si no hay una venda, pone un esparadrapo, pero le colocamos pues su gasa. Perfecto, muy bien. Vamos a ver la resolución. Justamente acá se dice, ¿no? En algunos casos
se utiliza desinfectantes, pero bueno, en los botiquines ahora ya no está autorizado colocar lo que son betadina o clorixidina, ¿no? Y se tapa la herida, ¿no? Para evitar que se infecte, en especial porque el niño pues va a estar correteando todavía, jugando y puede pues producirse una infección. Igual, las heridas abrasivas, recuerden. Ahora estamos en esta pregunta, un tipo de hemorragia exteriorizada, que justamente es el sangrado por la nariz, que le decimos, ¿no? La epistaxis. En el aula un alumno comienza a sangrar por la nariz. ¿Cómo actuarían? ¿Qué harían ustedes? O quizás pues en la casa, ¿no? Un niño, por ahí. Menciono niños porque son los que más se dan, ¿no? Se tapa el tabique, presionar el tabique, ya, correcto, presionamos el tabique y inclinamos hacia adelante, correcto, 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 muy bien. Algodón, recuerden, Jesús no, algodón jamás se coloca, jamás es gasa o es una telita que tengamos algodón, no utilizamos sin ningún tipo de heridas, ¿ok? Colocar bien en la nuca, sí, que nos ayuda también a comprimir. Muy bien, perfecto. La cabeza hacia adelante. Pero ¿se acuerdan que teníamos que decirle al niño también? Si tapamos el tabique, tapamos la nariz, ¿qué tenemos que decirle? Que respire por la boca, correcto, porque si no se puede asustar. Y peor, puede decir, escupa por la boca también, porque va a haber sangre. Es muy necesario que ustedes tranquilicen a su víctima, es necesario que ustedes sepan cómo exacto, que se tranquilicen, que le digan, vas a respirar, es normal que salga la sangre por la boca, respiras por la boca y si no, lo escupes o le dan un pañuelito para que vaya escupiendo justamente esa sangre, ¿no? Que va retirándose la nariz. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener nuestros dedos en el tabique? Muy bien, Margot. 5 minutos, correcto. Yo voy sacando, ¿no? Y digamos que sigue sangrando. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago si ahora sí le ponemos la gasa? Y la gasa, no se olviden que tiene que ser seca o húmeda. Húmeda, muy bien. Húmeda generalmente con agüita fría es mucho mejor para que pueda comprimir esos vasitos, ¿no? Y que no sea muy profundo, exacto. La mitad, un poco menos la mitad, y después nuevamente pues voy evaluando, voy valorando si es necesario sacarlo o no, y llevarlo al centro médico. Y como habíamos visto casitos que me habían mencionado, pues tener en cuenta si ya se ha repetido o no, porque tiene que tener la evaluación por el especialista, si es necesario otro tipo de cauterización o llevarlo a que le hagan otro tipo de procedimiento. Nunca lo dejen así nada más este tipo de casos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es actuar cabeza hacia adelante, no se olviden decirle que respire por la boca, apretamos, este fue un niño pequeño, lo puso entre sus piernas, justamente al señor, y se le dice, pues, y se taponea después de 5 minutos que se colocó, pues, ¿no? Esa es la resolución que se tuvo. Ahora vamos a ver este ejemplo, este es un casito un poco más largo. Dice, tenemos víctimas en un accidente de carretera y descubren ustedes a una persona que presenta justamente una hemorragia arterial, ¿ya? Ya nos dice que tiene una hemorragia arterial localizada en la pierna izquierda y que sangra profusamente. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una hemorragia arterial de la venosa? ¿Cómo sé que es una hemorragia arterial? Recuerden, sí, la sangre arterial es rojo brillante. ¿Por qué es rojo brillante? Porque lleva el oxígeno. Siempre recuerden eso. Las arterias llevan el oxígeno, por eso es rojo brillante. Y es bastante, es profuso, es con fuerza sale. Esa es una de las principales diferencias que tiene con la venosa. Exacto, sale a borbotones, Karen. Perfecto. Esa es una de las principales diferencias que se tiene, el color y la fuerza con la que sale, ¿verdad? Sale como manguera, exacto. Si abrimos el caño y sale profusamente, bastante, como menciona ahí. Ahora, dice, en este caso está sangrando en la pierna, ¿no? Como habíamos visto un caso que nos había dicho uno de ustedes, me habían comentado, creo, de si es en la pierna. Dice, ¿cuál es el punto de presión idóneo en este caso? Por ejemplo, yo voy a hacer mi presión directa, ¿verdad? Sobre la pierna, la herida en la pierna. Se tapa la herida con gaso. Correcto. Hago mi taponamiento directo,
lo puedo elevar, ¿verdad? Recuerden que el torniquete es lo último, Jesús, el torniquete es lo último, que es los 3 primeros que hacemos. Perfecto, Karen, exacto, la arteria femoral. Ya llegaste al punto, pero en sí quería preguntarles, ¿no? Las tres cositas que hacemos cuando hay una hemorragia: la presión directa, ¿qué más? La elevación y la presión justamente en la arteria femoral, porque acá nos pregunta, ¿qué punto vamos a tener en cuenta? Es la arteria femoral, porque está justamente en la piernita izquierda, bueno, en una pierna, ¿no? Que nos está indicando acá justamente que fue el accidentado. Entonces, es necesario tener en cuenta. Si ya estos 3 no se logra digamos, una resolución exacta de Amaris, hacemos un torniquete, ¿no? Luego de 15 minutos, si no se logra calmar este sangrado y suele ser profuso, porque justamente es arterial, hacemos el torniquete. Ahora, si yo hice el torniquete, que fueron 4 deditos encima, como está mencionando, 4 o 5 deditos encima de lo que es la herida, en caso más extremo, correcto, Jefferson, yo tengo que ir viendo, no se olviden, aparte de sus signos vitales, que ustedes tienen que estar evaluando el color de los deditos, porque si empiezan a hacerse morados, negros, entonces tengo que ir aflojando. Ojo, tengo que estar cuidando ese tema, es la complicación, digamos que es la más peligrosa justamente del torniquete, la falta de irrigación arterial, correcto, ¿no? Y se pueden dar las amputaciones ya por una indicación médica. Ahora nos dice, especifica cuál sería la pauta de actuación más adecuada. Bueno, ¿qué es lo que harían ustedes? Encontrar un accidentado, botado ahí en la pista, miren ese accidente, lo encontraban al lado de la camioneta, con la pierna pues herida, expuesta, así la herida, sangrando profusamente, una sangre pues totalmente roja, roja brillante. Ya saben ustedes que es una hemorragia arterial, ¿no? En la pierna izquierda. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Cuál es su protocolo de actuación en el momento que ustedes llegan? Aplicar el PAS, muy bien, Karen. Evalúo mis signos vitales, mi PAS, revisar 5, exacto, muy bien, perfecto, 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 perfecto. Mi PAS, evaluar, mi PAS, evaluar. Y no se olviden, pues, bueno, dentro del PAS ya está, pues, el avisar, ¿no? Si están solos o acompañados, ya saben cómo tiene que ser el protocolo de poder llamar, o de que ustedes hagan la llamada solos con alta voz, o que la otra persona que los está acompañando quizás haga la llamada y decirles dónde es, cuántas personas son las accidentadas, qué es lo que están viendo, ¿no? Para que les puedan decir. Si es necesario hacer una reanimación cardiopulmonar, pues también se hace, ¿no? No hay ningún problema. ¿Cómo descartas si hay una fractura? En este caso, generalmente la tipo de fractura la vamos a ver más adelante, ¿no? En la próxima clase, pero ustedes, ¿cómo creen que podrían diferenciar o evaluar si hay una fractura justamente en este caso? ¿Qué hubieran visto? Hay 2 tipos de fracturas básicas que se van a dar ahí, ¿no? Una fractura donde el hueso sale, que es la fractura expuesta, de repente van a ver al señor ahí tumbado con un hueso pues salido y toda la hemorragia, y puede darse ese caso, y ustedes ya van a decir, no, acá aparte de herida, aparte de hemorragia, también hay fractura. Entonces, si hay fractura, tengo que estabilizar. Pero si ustedes lo ven, si está torcido de repente la pierna o ver un bulto encima y más abajo la hemorragia, también puede haber una hemorragia interna, ¿no? Exacto, observan la contusión, observan si hay una fractura interna, si de repente pues no ha sido exteriorizada, ¿no? Y pues inmovilizan. Inmovilizamos como, vamos a ver en la próxima clase, pero de manera rápida les digo, colocamos de repente pues una tablilla, de repente acá justamente en la carretera encontramos, no sé, un pedazo de tronco, de madera, algo que tengamos a la mano para poder colocarlo y no hay gasas de repente ahí, ¿no? La camioneta no tiene botiquín. Entonces, ¿qué hacemos? Arrancamos pues un pedazo de polo, un pedazo de tela que tengamos ahí y lo hacemos tipo venda y lo amarramos, ¿no? Amarramos en 3 puntos, un polo limpio, exacto. Tenemos que ubicar algo, pero rápidamente tenemos que actuar. No se olviden que los primeros auxilios son las técnicas tan básicas, sencillas, pero rápidas que tenemos que actuar para poder salvar a estas personas, a las víctimas, ¿ok? Exacto. La cosa es que no se mueva. No se mueva. A ver, primero realizar la evaluación sobre el tipo de fractura, la lesión que puede ser y actuar de inmediato. Exacto.
Exacto. Si la persona está despierta, tranquilizar, si no, pues tenemos que evaluar justamente si es necesario o no hacer nuestro RCP. No se olviden eso siempre, ¿ok? Entonces, como acá mencionaba, acá vamos a ver el tipo de traslado, justamente, bueno, esto lo vamos a ver en la próxima, dentro de 2 clases más, que es el tipo de traslado. Este es un tipo de traslado de bomberos, que le decimos maniobra de Rautec. Siempre inmovilizando, si ustedes ven la cabecita, vamos a inmovilizar justamente esto, y si hay pues 2 o más personas, vamos a llevar a la persona, ¿no? Vamos a verlo después, pero esta es una manera de resumen, ¿no? Cómo vamos a llevar. Esta es en otra maniobra, cómo vamos a trasladarla. Esta es justamente esta maniobra. Estabilizamos cuellito, de repente la persona estaba en el carro, pues para poder sacarlo, ¿no? Recuerden que después de haber pues ayudado a la persona, tenemos que colocar siempre en la posición lateral de cúbito para que no haya ningún problema, ¿no? Además, si está en shock, lo colocamos con las piernas elevaditas. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si hubo pues fractura de la pierna, tenemos que tener mucho cuidado inmovilizándolo siempre antes. Ojo, ojo con eso. La sangre arterial, no se olviden las diferencias que ya lo vimos. En el caso de esta fue la femoral, por ejemplo, acá, como fue el caso de esta víctima, taponeamos la herida, colocamos una gasa, otra gasa, otra gasa encima, y después colocamos el vendaje, ¿no? Elevamos el miembro. Si es necesario utilizar el torniquete, como se ve acá, lo utilizamos, ¿no? 15 minutos, no se olviden, como mínimo de tiempo, que se tenga en cuenta. Y bueno, eso sería, creo, todo por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, otro casito que de repente quieran ustedes que podamos resolver, otra anécdota, experiencia, algo que les haya pasado en el trabajo, en un colegio, en la calle, no sé, alguna cosita más que podamos resolverlo juntos. No tengo guantes, recuerden siempre tener su alcohol. Recuerden siempre tener su alcohol. Por eso siempre decía, es una costumbre que ya no se ha dejado el COVID. Nuestro alcohol en gel o nuestro alcohol líquido y poder limpiar nuestras manos rápidamente. Nos echamos bastante alcohol en nuestras manos y así nos podemos desinfectar y ayudar. Esa es la manera más rápida de poder tener una asepsia, una limpieza de nuestras manos, ¿no? En caso de una contusión, no se olviden, como habíamos mencionado, el hielo, ¿no? Para poder desinflamar, hielo colocan en una bolsita y lo colocan alrededor pues con una toallita o algo pues delgado y lo colocan sobre la parte donde se produjo la contusión. ¿Ok? Ya, la otorragia. En la otorragia, que es justamente el sangrado por el oído, perdón, van a hacer que la persona se recueste sobre una gasa o sobre un trapito, una tela limpia, generalmente blanca o clara, para que pueda normal exteriorizarse esa sangre. Al exteriorizarse no hay que taponear, recuerden, no se taponea, se coloca ahí a la persona que siga sangrando, que siga botando esa sangre y se lleva al centro de salud. Se le dice que se eche, o sea, si ustedes lo llevan generalmente en un carro o en la ambulancia, se va a echar en sus piernas para que ustedes puedan pues colocar la gasa o la tela al lado de su orejita, digamos, para que siga sangrando. Y ustedes llegan con eso al hospital para que le puedan decir. Nada más, no taponear. Ahí sí en lo que es otorragias no se taponea. No se taponea, recuerden que hay 2 tipos de otorragia. Una que puede darse por un golpe en la cabeza, que es en la base del cráneo, que suelen estar inconscientes y sale la sangre, y el otro tipo es por una infección o una perforación de tímpano, que eso suele darse con un dolor intenso, ¿no? El sangrado vocal, no es un sangrado vocal, Damaris, sino que es 2 tipos de sangrado que se dan por la boca, ¿no? Que habíamos visto, que es la hemoptisis, que es el toser con sangre, y la otra que es la hematemesis, que es el vómito con sangre, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es más grave? ¿Te acuerdas, Damaris? Es el vómito con sangre, porque es el que se da una sangre profusa, bastante, es abundante. De repente es un solo vómito, pero es bastante, de verdad que es demasiado, que suele bajar la hemoglobina bastante y produce una anemia grave. Exacto. Listo, chicos, yo creo que, bueno, ahora sí, la manera de actuar, no se olviden, siempre manteniendo la calma, diciendo a la persona de que ustedes conocen de los primeros auxilios y que van a ayudar pues a su manejo. A ver, Jesús, ¿cómo actuar ante un paciente que tiene órganos expuestos por un corte abierto de abdomen? Vi un caso y un amigo tragón cargando las extremidades del taxi de... ¿cómo cubrimos los órganos? Ojo, nunca vamos a intentar cubrir esos órganos, ¿ok?
Jesús, nunca vamos a tratar de cubrirlos, de meter, digamos, los órganos a sus sitios, generalmente son intestinos, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar gasas, o si no tenemos gasas, algo limpio encima y húmedo, limpio y húmedo encima, y poder trasladarlo, sí, pero sería mucho mejor en una forma horizontal. Por ejemplo, ustedes serán, dice, vi un caso y sus amigos, si son 2 o 3, 4 amigos, hacen como vamos a ver técnica de traslado, ¿ya? Donde ustedes se colocan, digamos, sus brazos debajo de la persona en 3 puntos, básicamente, que son las piernas, que es la parte lumbar, y lo que es la parte de la cabeza con cuello. Y en esas 3 partes, tienen que justamente colocar las manos para poder alzar y llevarlo al centro de salud. La cosa es tenerlo pues de una manera horizontal y cubrir esa parte de donde se salieron expuestos esos órganos. Sí, colocar solamente cosas limpias, ¿no? En el momento, pues si tienen un polo o algo, no sé, limpio y tienen una botella de agua, lo humedecen y lo colocan encima. No traten de meter esos órganos, no traten porque es peor, pueden causar otro tipo de laceración, herida, otro tipo de cosas, ¿no? Recuerden eso, ¿sí? Bueno, listo, muchísimas gracias. En realidad el cuento es que tuvieron una rencilla, está dejando pasar en la ambulancia. Sí, he visto casos, he visto casos en los que salían con los intestinos expuestos. Es un tema así feíto, ¿no? Pero sí. Gracias a todos, gracias Damari, Jesús, Mariluz, Margot, todos como ustedes siempre viendo sus casitos y resolviendo sus dudas. Los dejo con la señorita